¿Qué pasaría si un día, al doblar una esquina, nos encontrásemos cara a cara con nosotros mismos? No un gemelo del que no sabíamos nada, no, una réplica exacta. Esto que les cuento no es el principio de una historia de fantasmas, es algo muchísimo más íntimo, más aterrador. Es la crisis de vernos en un espejo que, de repente, echa a andar. Vamos a intentar desentrañar este misterio. La palabra en sí ya impone, ¿verdad? Doppelgänger. Viene directamente del alemán. Y bueno, su significado es literal, el que camina doble. Ahora, lo más importante aquí, y lo que lo hace tan inquietante, es que en el folclore no hablamos de un espíritu o una aparición. Para nada. Es una réplica de carne y hueso. Un ser que, según la mitología germánica, tiene una peculiaridad. No proyecta sombra ni se refleja en los espejos. Y si alguien tiene la malísima suerte de toparse con el suyo, solo puede significar una cosa: es un presagio de muerte. En el folclore, sobre todo en el nórdico y germánico, el miedo al doppelganger es algo primario. Hay que imaginarse el terror absoluto de ver tu propia cara, tus gestos, tu forma de moverte, pero en otro cuerpo. Y saber en el fondo de tu ser que es un heraldo del fin. No es un enemigo al que puedas enfrentarte, es tu propia mortalidad que ha decidido de alguna manera ponerse tu ropa y mirarte a los ojos un instante antes de reclamarte. Y claro, podemos pensar que todo esto no son más que leyendas antiguas, pero hay un caso que lo desafía todo. Les presento a Émilie Sallé, una profesora francesa del siglo XIX. Según un montón de testimonios, hasta 42 de sus alumnas fueron testigos de algo inexplicable. Veían a la señorita Sallé escribiendo en la pizarra y al mismo tiempo, en el mismo instante, su doble exacto estaba en el jardín, tranquilamente, recogiendo flores. Y lo más extraño es que el doble imitaba los movimientos de la Émilie real, pero como con más torpeza. Algunas de las estudiantes, las más valientes, intentaron tocar a esa segunda Émilie, y lo que describieron fue una sensación rarísima. Sus manos no la atravesaban como si fuera un fantasma, no. Sentían una especie de resistencia, como si pasaran a través de una tela de araña muy densa y muy fría. Como es lógico, este fenómeno, que está ahí, a medio camino entre lo real y lo mítico, no tardó en saltar a la literatura. Los escritores vieron en la figura del doble una herramienta perfecta. Pero no tanto para hablar de presagios de muerte, sino para explorar algo mucho más cercano a todos, los laberintos de la mente humana, nuestros conflictos internos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la literatura explora dos miedos fundamentales a través del doble. Por un lado tenemos a Edgar Allan Poe y su William Wilson. En este caso el doble no es un enemigo social, no. Es la conciencia del protagonista hecha persona. Es esa voz interior que nos dice qué está bien y qué está mal, pero materializada, persiguiéndole para que no se hunda en la depravación. Pero por otro lado, Dostoyevsky, en su novela El doble, nos presenta un terror completamente diferente, el pánico a ser reemplazado. El doble de su protagonista, Goliathkin, no es su conciencia, es una versión mejorada de sí mismo, más sociable, con más éxito, más carismático, un rival que, poco a poco, le va robando el trabajo, los amigos, la identidad. El mundo simplemente prefiere a la copia. Y si el mundo acepta a la copia, ¿qué lugar le queda al original? Y esta cita de Poe lo resume todo de una forma magistral. En el momento cumbre de la historia, el protagonista apuñala a su doble solo para darse cuenta de que se ha apuñalado a sí mismo delante de un espejo. El mensaje es brutal y es clarísimo. No puedes destruir tu propia conciencia sin aniquilarte por completo. El doble era una parte inseparable de él. Al asesinarlo, se ha suicidado moral y espiritualmente. Vale, hemos visto el mito, un caso supuestamente real, la literatura, pero todas estas perspectivas parten de la misma idea, que el doble es algo externo, que viene de fuera. ¿Y si le damos la vuelta a todo? ¿Y si el origen de este fenómeno es mucho más íntimo? ¿Y si nace, literalmente, en los pliegues de nuestro propio cerebro? Vamos a ver qué tiene que decir la ciencia sobre esto. La explicación que nos da, la verdad, es menos mística, sí. Pero quizás sea hasta más inquietante, porque lo que sugiere es que nuestra percepción de la realidad y de nuestro propio cuerpo es increíblemente frágil. El término científico es eautoscopia, y se trata básicamente de un fallo de procesamiento en una zona del cerebro llamada lóbulo temporoparietal. En pocas palabras, el cerebro por un momento pierde la noción de dónde acaba nuestro cuerpo físico, y como resultado, proyecta una imagen de nosotros mismos hacia afuera, creando una alucinación perfecta. La gente que lo sufre ve a su doble sentado enfrente, moviéndose, respirando. La sensación es tan vívida, tan confusa, que a menudo no saben en cuál de los dos cuerpos está su conciencia. Comparemos esto con el mito. El folclore nos habla de un presagio que viene de fuera, una entidad ajena con nuestra cara. La neurociencia nos dice que no, que el monstruo está en casa, que nuestro propio cerebro puede traicionarnos y crear un fantasma a partir de un simple error de cálculo.
¿Qué da más miedo? Después de todo este recorrido por la historia, el mito y la ciencia, podríamos pensar que el doppelganger es una reliquia, algo del pasado. Pero no, para nada. Ha regresado, y con más fuerza que nunca. Lo que pasa es que esta vez su naturaleza ha cambiado por completo. Ya no es una criatura del folclore ni un fallo en el cerebro. Su nuevo hogar es el mundo digital. Y aquí es donde todas las piezas de esta historia encajan en nuestro presente. Ese miedo ancestral a ser reemplazado, la idea de una copia que nos suplanta, todo eso ha encontrado su encarnación perfecta en la tecnología del siglo XXI. Pensemos un segundo en ello. ¿Qué es un perfil en redes sociales sin una especie de doppelganger? Una versión idealizada, curada, de nosotros, que siempre está feliz, siempre de viaje, siempre con éxito. Una versión que además nunca duerme. Y podemos ir mucho más allá. Los avatares de inteligencia artificial o los deepfakes son copias digitales cada vez más y más perfectas. Ya no es el terror de Dostoyevsky a que un doble te quite el trabajo. Es la posibilidad real de que una copia digital tuya asista a una reunión de Zoom por ti y que sea más elocuente, más eficiente y que nadie, absolutamente nadie, note la diferencia. El miedo a la sustitución ha dejado de ser una metáfora literaria. Entonces, ¿qué nos dice esa obsesión que tenemos con el doble? Una obsesión que viaja desde los mitos antiguos hasta los algoritmos de hoy. Pues nos dice algo fundamental sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza de lo que llamamos identidad. La clave de todo es esta. El doppelganger, en todas sus formas, actúa como un espejo que se rompe. Nos obliga a enfrentarnos a la idea de que nuestro yo no es tan sólido, tan único como nos gusta pensar. Es una construcción, una historia que nos contamos y que puede ser copiada, imitada, mejorada y, quién sabe, quizá reemplazada. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que recupera los miedos de Dostoyevsky, pero los trae a nuestra era. Si conseguimos crear un doble digital que sea una versión optimizada de nosotros, sin nuestros defectos, sin nuestra ansiedad, sin nuestra tristeza, ¿quién es el verdadero? ¿Quién tiene más derecho a existir? ¿El original, con todas sus imperfecciones, o la copia perfecta?